mañana con 40 minutos, 8:40, ya lo ve en pantalla. Hace rato que no lo veíamos, pero ya está de regreso. Pues el Seremi Eduardo Castillo, el Seremi de Salud. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, gusto de saludarte. Bienvenido al BDR. ¿Y por qué estuvo tanto rato afuera que no lo veíamos? ¿Qué le pasó? Hola, Mauro, buenos días. Me pasó que fui caso probable de coronavirus. Yo tenía unos síntomas, entonces me hice el examen de antígeno y salió positivo, y luego el PCR, y el PCR salió negativo, que puede pasar porque a veces la carga viral no es tan alta. ¿Ya? Pero tenía todos los otros síntomas, entonces me hicieron un TAC pulmonar y ahí aparecen las manchas características de la neumonía viral, que se llaman de vidrio esmerilado en los pulmones, y después tuve todos los síntomas descritos, no me perdí ninguno. Malestar, fiebre, sí, hoy uno lo pasa mal, fíjate. No solo antes uno previene obviamente respecto al riesgo que significa llegar al hospital, obviamente que eso es mucho más complejo, pero ya en la casa pasar la enfermedad igual de complejo, te falta el aire, fiebre 38,5 que no baja, un dolor de cabeza intenso, molesta la luz. Sí, fueron días complejos de salud. Molesta todo. Pero, o sea, ¿estaba convencido que lo tenía usted? No, o sea, después hay unos exámenes de sangre que uno puede hacer específicos, ferritina, dímero D, que confirman. Entonces, todo eso hace que uno quede clasificado como caso probable, porque tiene todos los síntomas, más los exámenes, pero lo único que no es el PCR. Así que he clasificado y, bueno, tuve poco más de los 11 días, porque al cabo de los 11 días todavía tenía un poco de dificultad respiratoria, así que estuve 2 semanas afuera. Ya, pero comillas, porque es sí, eso le iba a decir, entre comillas, debe haber estado con el celular en la mano, debe haber estado mirando las noticias, leyendo la información que le llegaba, y me imagino que también usted veía, no sé si con la misma ilusión que la población en general, ¿no? Que esta semana podríamos haber estado fuera de cuarentena, pero cuando uno veía las cifras, y yo siempre pongo sobre la mesa esa conversación que nosotros tuvimos, y usted nos dijo, nosotros para salir de el paso 1 tenemos que tener entre 20 y 30 contagios durante una semana, a lo menos una semana, 5 días, entre 20 y 30 contagios. Eso no ha podido ser en ninguna semana posterior, y nosotros esa conversación la tuvimos hace más de un mes. Ayer la revisé, hace más de un mes, casi un mes y medio. Yo no sé si realmente vamos a esperar. Algunos dicen no vamos a llegar a esos 20-30 de aquí a un buen rato. ¿Cuál es su visión al respecto? Más encima ayer el error grande que comete el ministro París retando a un Paredes, se equivocó de Paredes, ¿no? Lamentable, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Lo que nosotros queremos saber es si tenemos opción, tenemos chance de salir de esta cuarentena, o mantenemos eso de que tenemos que estar entre 20 y 30 contagios durante una semana, si no hay ninguna otra posibilidad. Se ven varios parámetros. Los buenos, veamos primero los buenos. Ya. Ha disminuido la hospitalización, la cantidad de personas que son hospitalizadas. Nosotros llegamos a tener casi un 65% del total de hospitalizados que eran pacientes COVID. Hoy día estamos cercanos al 30%. Ese es un índice que se evalúa y en ese hemos tenido un avance. Segundo, la ocupación de camas UCI, que ha bajado a 14, 15, pero lo significativo es que desde el sábado antepasado no se ha aerovacuado a nadie. Por lo tanto, es una baja real de pacientes graves en camas UCI, hay una disponibilidad de camas UCI y junto con eso hay una disponibilidad mayor de ventiladores, que hay ocupado igual un porcentaje muy bajo. Esa también es una buena noticia. ¿Cuáles son las malas noticias? Efectivamente, la cantidad de casos diarios que aparecen, y hay un factor sobre el cual hemos estado desde esta semana y la semana pasada insistiendo mucho, es cuando hablan de trazabilidad, que está muy baja la trazabilidad. La trazabilidad es la cantidad de contactos estrechos que uno tiene por cada COVID positivo, y eso en la región es muy bajo. Hemos manejado cifras de 1.3, 1.9 y hoy día estamos a 2.2. Es decir, cada persona COVID positivo solo declara a 2 contactos estrechos. Pero en promedio, eso es en promedio, porque a veces hemos tenido casos donde de 10 personas, la mitad no ha declarado ningún contacto estrecho.
Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien no tenga a nadie como contacto? ¿Y qué es lo que creemos que está pasando? Es que nos ocultan la información para no perjudicar quizá a un familiar o para no perjudicar a un compañero de trabajo. Y ese índice es el que nos están pidiendo que tenemos que subirlo. O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Mayor campaña con los trazadores, los que llaman, para insistir por la buena y por la mala. O sea, insistir en que tienen que dar la información porque también es un delito no darla. Y también ahora en las visitas domiciliarias que se están haciendo a los COVID positivos, como lo hace la atención primaria, primero revisan la ficha, quiénes son los que viven en esa casa, para saber que a lo menos hayan declarado a las personas del círculo familiar, porque hay personas que ni siquiera declaran a sus familiares. Y en tercer lugar, vamos a ir a los lugares de trabajo de esas personas. Ya. Para ver si efectivamente en el lugar de trabajo hubo conductas que pudieran uno suponer que también eran contacto estrecho, porque en el trabajo nos pasan dos cosas. Una es que nos han dicho, pero claro, nadie se atreve a hacer la denuncia oficial, de que los dueños de las empresas o de los negocios, de lo que sea, los amenazan, de que no den contactos estrechos a los compañeros de trabajo, porque eso puede generar para ellos un conflicto, quedar sin turno, etc. Y por otro lado, algunos no cumplieron las medidas dentro del lugar de trabajo y tienen miedo de decir, ¿sabe qué? A pesar de que nos dijeron que no tenemos que comer juntos, a pesar de que nos dijeron que no tenemos que sacarnos la mascarilla cuando estemos todos, nosotros lo hacíamos igual. Y ahí, claro, hay un miedo a perder la pega y finalmente tampoco declaran. Entonces no cortamos finalmente la transmisión, que es lo que nos dicen a nivel central. Mientras tengamos un número bajo de contactos estrechos, lo que está pasando es que no logramos cortar las cadenas de transmisión. Y de eso, ese es un factor que tenemos que subir, que tenemos urgentemente que subir y nos monitorean todos los días de Santiago, porque es un factor significativo en el momento de cortar líneas de contagio comunitario. Ya, y eso lleva un tiempo, imagino yo, es trabajo, es más trabajo aún seguramente, ¿no? Para tener esos resultados, ¿tiene que pasar una semana más para tener los índices más o menos que se les están pidiendo a nivel central? Yo creo que toda esta semana. Ya, sí. O sea, sí. Esta semana, bueno, ya nos avisó ayer lunes, es muy probable que si se dice algo el jueves, no mucho varía en términos de número, lo que está pasando hasta el día de hoy, al jueves, que va a haber un nuevo informe nacional, que tengo la sensación que habrá que esperar hasta el próximo lunes, ¿no? Una semana más casi, para ver si podemos salir o no de cuarentena. Claro, lo que anuncian el jueves es lo que empieza el próximo lunes. Claro. Así que podría ser una opción. Podría ser también. Claro. ¿Cómo se conjuga esto en base a la movilidad? ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones que se tomaron en los últimos meses, Seremi, fue para bajar la movilidad. Pero lo que uno ve nomás en la calle, ¿no? Hay más movilidad de lo que había antes de colocar toques de queda, de cuando quedó la escoba respecto a la movilidad, y hablábamos mucho de la movilidad, que había que bajarla. Hoy día uno ve más movilidad que en esos tiempos, o que en esas semanas. La movilidad, ¿tienen los datos de movilidad? Porque me imagino que no ha bajado la movilidad. No, la movilidad efectivamente no ha bajado. Se ha mantenido en números del 22%. Efectivamente, no. Mira, más efectivo ha sido el toque de queda a las 20 horas y que hace que los locales empiecen a cerrar más temprano para poder alcanzar a llegar a sus casas que la cuarentena. Más efectivo ha sido esa es la verdad, sí. ¿No? De hecho, más efectivo ha sido el toque de queda. O sea, entre lo menos malo, porque uno sale, yo no salgo en la noche, pero uno ve imágenes, y me tocó ir a la radio después de las 8 de repente, y uno ve movilidad en toque de queda igual. Y ve poca fiscalización igual, Seremi. Ya no hay comercios ahora, por ejemplo. Sí, tiene razón. No hay movilidad de autos, pero comercio ya está todo cerrado ahora. Zona franca, supermercados, las farmacias en general. Quizá hay un poco de movilidad de vehículos, pero no movilidad de gente o espacios para encontrarse. De hecho, fue una propuesta nuestra, la toque de queda, y la están usando ahora en otros lugares también. Adelantar el toque de queda no se había usado en ninguna región más que en esta. Sí. Y ahora la agregaron al Gran Concepción, a Puerto Montt. ¿Y existe la posibilidad, a propósito de esto que está contando Seremi, de que se pueda levantar la cuarentena y mantener el toque de queda? Bueno, esa fue la propuesta que hicimos para Porvenir y efectivamente así lo aceptaron. Era para hacer un trabajo gradual. O sea,
la propuesta que nosotros hacíamos, porque nosotros enviamos una propuesta todas las semanas para el informe que tienen ellos en reunión, Ya. con los antecedentes regionales, también los antecedentes sociales, los antecedentes políticos, todo el ambiente que se está desarrollando, como un aporte a los antecedentes que también tienen a nivel central. Y en el caso de Porvenir, y para Punta Arenas también está la misma propuesta, es pasar a paso 2, es decir, de lunes a viernes sin cuarentena, sábado y domingo mantenerla, y mantener el toque de queda. Evaluar unas 2 semanas y ahí tomar la decisión, o pasar a paso 3 y mantener el toque de queda, o mantenerse en 2, pero eliminar el toque de queda a los horarios que hay en el resto de Chile, que es las 0 horas, y ahí ir haciendo un trabajo gradual. Eso lo hemos propuesto porque todo de una vez tampoco se puede, significa poner en riesgo lo que se ha avanzado, y puede producir ahí La gente se queja porque piensa que es como un infantilismo hacia la población, pero la verdad es que queremos como contener un poco la pandemia con estas otras medidas, y obviamente a medida que vayamos avanzando poder, porque lo que aspiramos es a las comunas que están en paso 3, en paso 4, si a eso queremos llegar todos. ¿Cómo conjugamos ahora lo otro? Que hoy día se abren las galerías comerciales en nuestra ciudad. ¿Usted está de acuerdo en que se abran? Porque eso también va a elevar la movilidad, ¿no? El riesgo de contagio. Y hoy día las galerías en Punta Arenas, mañana el Parque Nacional Torres del Paine en la provincia de Última Esperanza. O sea, vamos abriendo a poquitito, vamos volviendo a la normalidad de poquitito, pero seguimos en cuarentena. ¿Cómo conjugamos el riesgo sanitario con esta reapertura parcial del comercio y del turismo? En el caso de la galería, nunca estuvo prohibido que funcionara. Las galerías en sí. La limitancia está en los establecimientos comerciales dentro de las galerías. Todavía los que pueden abrir son aquellos que vendan productos esenciales. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Es que la mayoría ha cambiado de rubro, ha agregado 2 o 3 productos y finalmente ha terminado, entre comillas, siendo venta de productos esenciales. Pero se puede abrir la galería con sus condiciones de aforo, cantidad máxima, alcohol gel y toda la señalética, pero dentro de la galería los locales que pueden abrir son aquellos que están todavía en la clasificación de venta de productos esenciales. Y no todos los locales dentro de una galería van a poder abrir. Los locales de alimentos, por ejemplo, podrían abrir, en fin. Hubo una galería... Las ópticas, me están preguntando por ópticas y me están preguntando... También, me imagino, ¿no? Ya. Sí, la óptica fue una... Lo están llamando el COE, pero me quedan 4 minutos. Denle nomás. Las ópticas fueron una lucha, entre comillas, porque nos preguntaban nosotros, y nosotros en ese momento dijimos que no, porque incluso las ópticas regionales no querían abrir. Y presentaron un recurso de protección para no abrir. Pero había más presión de la comuna, de las ópticas nacionales. Finalmente el Ministerio decidió, el Ministerio de Hacienda, no nosotros, que podían abrir. Así que sí pueden abrir las ópticas. Ya. Me preguntan cómo está el abastecimiento de remedios en el hospital, Seremi. En las farmacias declaran que hay remedios que no llegan hace tiempo y parece que no van a llegar en un buen tiempo más. ¿Qué información se maneja al respecto? No tenía información del hospital. No, podemos averiguarlo. Sí, porque hay varias personas que nos están consultando que han preguntado por remedios y que les dicen que no han llegado hace rato y que al parecer, y yo entiendo, la situación debe ser compleja, al parecer no van a llegar en un buen tiempo. Sería re bueno poder ayudarle a esas personas o a esa gente que están faltos de esos medicamentos, ¿no? Sí, un problema. Yo me preocupo de averiguar para ver qué está pasando, porque no hemos tenido noticias de desabastecimiento en general en el país, digamos. Ok. ¿La situación de Natales es similar a la de Punta Arenas, Seremi? No, es más compleja la de Natales. Ya, a ver. La cantidad de casos que ellos tienen proporcionada a la población es mayor, por lo tanto eso hace que sea más complejo. Punta Arenas tiene 140, es 7 veces más grande que Natales, y Natales tiene casi 80 casos activos. Natales está en primer lugar, de hecho, en incidencia nacional, así que es más complejo Natales que lo que hoy día está Punta Arenas, en cantidad de casos proporcionada a la población. La baja fiscalización que uno ve en las calles, quizá usted también ha recibido este comentario, ¿es algo que se decidió, es algo que se ha conversado, es una cuestión que prácticamente que se tiene que hacer a la fuerza porque quizás hay muchos funcionarios efectivos contagiados o en riesgo de contagio? ¿Por qué hay menos fiscalización o es lo que uno percibe o nota? No, es lo que uno percibe o nota. Es que, mira, nosotros tenemos una política de fiscalización, y 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 nosotros tenemos una política de fiscalización, y
Mira, eso nosotros se lo hemos planteado a las Fuerzas Armadas, porque son ellos los que en su área, digamos, corresponde instalar los puntos de fiscalización. Y en algún momento efectivamente nos plantearon que tuvieron, y efectivamente tuvieron más de 400, de 500 efectivos que estaban o con COVID positivo o contacto estrecho. Y ahí tuvieron una disminución efectivamente de casos, digamos, de disponibilidad. Y en el caso nuestro, nosotros hemos aumentado las fiscalizaciones, pero más en un rol de orientación. Tenemos una cuadrilla sanitaria que hace solo orientación, y tenemos un equipo de inspectores COVID nuevo, pero que buscan como otra imagen. No queremos como presionar más al comercio de lo difícil que lo ha pasado, sino orientarlo en las medidas de aforo, de uso de alcohol gel, de separación, de los comedores en los lugares de trabajo. Estamos como en esa idea, más que la de específicamente, a menos que uno encuentre una situación de riesgo inminente de salud. En todas las otras ocasiones, la visión con la que estamos saliendo, nosotros lo menos, es la de acompañamiento, orientación, trabajo en concordancia con la Seremia de Economía, por ahí vamos. No, está muy golpeado el comercio, entonces... ¿Cómo lo van a hacer si llega un avión lleno de turistas para ir a Torres del Paine y Natales sigue en cuarentena? ¿Se va a hacer un corredor? ¿No va a pasar nadie por Natales, me imagino yo, no? Lo mismo acá en Punta Arenas, si llega un avión con turistas para ir a las Torres del Paine. Lo que debería pasar ahora, claro, si alguien viene de fase 3 a fase 3, debería ir a través de un cordón sanitario, un corredor sanitario, directo hasta el Paine. Eso ya es factible de hacer, abre el parque en estos días, la otra semana empiezan los primeros vuelos. No sé cuánto en realidad se ha vendido, si es que hay pasajes ya vendidos, nosotros tenemos como esa parte programada, pero hoy día se puede de paso 3 a paso 3. No habría problema en eso. Ayer el representante de los gastronómicos, Jaime Yelinsich, dijo que, bueno, fue muy duro, mucha crítica respecto de la poca respuesta que han tenido ellos en financiamiento, en apoyo, etcétera. Pero anunció de que la conversación entre ellos, entre los dueños de los restaurantes, pub, bares, etcétera, es que como no han recibido ninguna respuesta, y si no reciben una respuesta concreta durante estas horas, ellos ya tenían bastante adelantada la decisión de abrir sus locales sin el permiso este viernes, a partir de este viernes, 27 de noviembre. Yo le dije, bueno, obviamente se van a exponer a multas, a obviamente fiscalizaciones sanitarias y seguramente hasta la clausura o el cierre. ¿Qué visión tiene al respecto? En la desesperación, uno trata de ponerse en los zapatos de todas y de todos, ¿no? Pero la desesperación del comercio y de los dueños de restaurantes, de la gastronomía, ligados al turismo también, dicen, ya no damos más, tenemos que abrir, nos obligan a abrir fuera de la ley. Sí, el problema de ese, específicamente de ese comercio, tiene que ver con un riesgo sanitario. A diferencia de una tienda, donde la persona va a entrar con mascarilla, va a permanecer un tiempo, que podrá ser 15 minutos, quizás media hora, y va a salir. En el restaurante la persona se tiene que sacar la mascarilla. No hay otra forma, en realidad, de poder, y va a permanecer lo más probable 1 hora o 2 horas. Entonces, el problema de los restaurantes es el riesgo sanitario que significa hoy día en Magallanes, con el nivel de contagio que tenemos, mucho más en Natales todavía, el permanecer dentro de un recinto sin mascarilla por un tiempo prolongado. Entonces, el problema de los restaurantes es ese, es el riesgo sanitario que se ven expuestos por la misma actividad. Y la idea es que no pueden abrir. Ojalá ellos entiendan en realidad eso, entiendan que hay un riesgo sanitario inminente en esa actividad respecto de otras actividades comerciales. Y esa es la causa por la cual... Ahora, ¿qué esperamos nosotros rápidamente? Llegar a paso 3, porque si ya se permite en paso 3 poder abrir, aunque sea con un 25%, no es suficiente, pero por lo menos ya es un avance asociado al tema de delivery con el que están trabajando. Pero no pueden, o sea, lo que decía el ministro Pari el otro día... cuando hablaba de los alcaldes, bueno, se confundió alcalde, sí. Pero unos días antes habló también de los alcaldes rebeldes. Y hablaba de eso, hablaba de que más importante es como comprender el riesgo sanitario que significa un descontrol de la pandemia. Entonces, y yo no sé si la gente está dispuesta también a arriesgarse de esa manera para ir a un restaurante. Ya, o sea, si abren el viernes, ¿qué van a hacer ustedes como autoridad? ¿Los van a ir a clausurar? Nos vamos a ir a clausurar. Si es que abren al público. Sí, hoy día los restaurantes está específicamente indicado que no pueden en paso 1. Mantenerse con delivery sí pueden, público no pueden.
Seremi de Salud, Eduardo Castillo. Eduardo, qué bueno que se recuperó, qué bueno que está de vuelta. Muchas gracias por el contacto. Que tenga buen martes. Qué bueno verte, que estés muy bien. Chao, buen día. Pausa y hablamos con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.